Vamos a ver en este módulo cómo cargar nuestras listas de contactos, nuestras listas de variables y nuestras listas de emoticonos. Vamos a ver cómo cargar todos esos archivos que necesitamos para poder hacer nuestros envíos. Para ello nos vamos a ir al segundo icono que tenemos aquí en el menú principal. Pulsamos en este segundo icono y aquí vemos que tenemos distintas opciones para cargar lista de clientes, lista de variables o emoticonos. Vamos a empezar por cargar la lista de clientes. Para ello simplemente nos colocamos aquí en lista de clientes y pulsamos el botón cargar lista de clientes. Nos abre el explorador de archivos. Yo en este caso me voy a la carpeta descargas, que las tengo aquí, la lista de contactos, y voy a abrir un primer archivo que se llama lista de contactos 2. Voy a pulsar en este archivo, le doy a abrir y veis que no abre nada. Bien, voy ahora a coger y abrir la lista de contactos que tengo aquí y pulsamos en abrir. Aquí sí me ha cargado. ¿Por qué la otra lista no me la ha cargado? Porque tiene errores. ¿Qué errores tiene? Vamos a verlos en un momento. Voy a coger la lista de contactos 2, la abrimos y fijaros en algo extremadamente importante. La hoja se llama contactos. Esto es extremadamente importante. La hoja, nuestro archivo Excel, vamos a abrir ahora el otro documento, el que hemos cargado, el que se ha cargado correctamente. Aquí lo tenemos. La hoja de nuestro documento Excel, ¿de acuerdo?, tiene que llamarse hoja 1. Y fijaros, la H tiene que estar en mayúscula y el 1 pegado a la A. Por defecto el Excel siempre se llama así, hoja 1. Es muy importante que vuestra hoja siempre se llame hoja 1. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? La estructura del archivo Excel de la lista de contactos. Siempre en la columna A tenemos que tener el número de fila. ¿Cómo se puede hacer este número de fila? Muy sencillo, fijaros. Yo voy a borrar estos números que tenemos aquí, eliminamos estos números por completo. Bien, ya están eliminados. Lo que tenemos que hacer es escribir el 1 y el 2, por ejemplo, seleccionamos el 1 y el 2, nos colocamos con el cursor en este cuadradito que tenemos aquí, veis que cambia de color, que pasa de blanco a negro, pulsamos el botón izquierdo y arrastramos. Al soltar ya nos cubre todas los números de fila. Esto es extremadamente sencillo y es fundamental hacerlo en nuestras listas. Recordad, la columna A tiene que tener todos los números de fila de manera correlativa. En la columna B es obligatorio que aparezca el número de teléfono. El número de teléfono lo podemos poner de dos maneras, sin código de país o con código de país. En España sería el 34, ¿de acuerdo? El código de país. Tendríamos que poner en todos los números el código de país. Es importante que las listas de números no aparezcan con este formato. Más 34 no puede aparecer, ¿vale? Tampoco puede aparecer, pues, más 34 entre paréntesis, por ejemplo. Y tampoco podemos tener los números con el más 34, con paréntesis, espacio, guiones, ni nada que se le parezca. Es decir, nuestra lista de teléfonos tiene que estar solamente con números, ¿de acuerdo? Esto sí que es muy importante. Con lo cual, si tenéis vuestra lista la tenéis con estos formatos, tenéis que modificarla. ¿Cómo modificar esto de manera rápida? También es muy sencillo. Tenemos que venir a la opción de buscar, seleccionar, reemplazar y, por ejemplo, decimos que busque todos los que tengan el signo más. Y en reemplazar lo dejamos totalmente vacío, le damos a reemplazar todos y vemos que el más ya nos lo ha eliminado. Lo mismo podemos hacer con el paréntesis, ponemos aquí el primer paréntesis, decimos reemplazar con que quede vacío, reemplazar todos, nos elimina el paréntesis inicial. Lo mismo podemos hacer con el segundo paréntesis, si tenemos la lista llena de paréntesis, reemplazar todos, nos lo va eliminando, ¿vale? Podemos eliminar también el guión. Hacemos lo mismo, dejamos reemplazar con vacío, reemplazar todos, el guión ha sido eliminado. Y por último, si queremos eliminar los espacios, muy sencillo. Pulsamos un espacio en buscar y que nos reemplace con nada. Reemplazar todos y ya tenemos nuestra lista completamente filtrada y depurada. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos ya nuestra lista completamente preparada, en este caso ahora la tenemos con código de país, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es cargarla. Vamos a salir de aquí sin guardar, no guardamos los cambios que acabamos de realizar y nos vamos a la lista. Aquí tenemos la lista, ¿de acuerdo? Esta es la lista que habíamos cargado previamente. Como vemos, tenemos el número de teléfono, que son teléfonos de España que no tienen código internacional, ninguno de ellos, ¿vale? O todos los números tienen código internacional o ningún número tiene código internacional. Eso tiene que ser así de tajante, ¿de acuerdo? A mayores tenemos
la columna con el nombre, ¿de acuerdo? Que tenemos en nuestro archivo Excel. Volvemos a entrar al archivo Excel, perdón, que se me quedaba esto atrás. Aquí tenemos la columna con el nombre, ¿de acuerdo? Podemos poner columnas adicionales, por ejemplo, si queremos reclamar el pago de unos clientes que nos deben, pues ponemos aquí pendiente, ¿de acuerdo? Y el importe pendiente que nos tenga cada uno, $234 o $123. ¿De acuerdo? Estos datos los podéis conseguir de vuestro CRM o exportarlos de vuestros sistemas para tener este archivo Excel con este formato. Importante, tenemos que tener en la columna A el número de fila, en la columna B el número de teléfono, en la columna C tiene que estar el nombre y a partir de aquí podemos crear todos los campos adicionales que necesitemos, tantos como querramos, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, no podemos tener nuestra lista de esta manera, por ejemplo, algunos con nombre, otros sin nombre, y aquí en el campo pendiente, pues en unos sí tenemos valores y en el otro no tener valores. Eso no puede ser, ¿de acuerdo? Tienen que estar todas las columnas que pongamos, tienen que estar con datos, siempre tienen que estar con datos, es decir, aquí tenemos que tener un nombre y aquí si queremos poner el saldo pendiente, tenemos que cubrirlo para todas las filas, no puede haber ni una sola celda vacía en nuestra lista, en la lista que carguemos. También cuando carguemos la lista tenemos que fijarnos que no pueda haber más líneas que la última, ¿de acuerdo? Ni más columnas. Eso sí es muy importante. La lista tiene que estar totalmente completa, todas las celdas que tengamos aquí habilitadas, ¿de acuerdo? Eso es extremadamente importante. Lo mismo ocurre con el resto de listas que podemos cargar. Vamos a cargar la lista de variables. En este caso nos vamos aquí, pulsamos lista de variables y le damos a abrir. Bien, aquí como podéis ver acabamos de cargar una lista con saludos, ¿de acuerdo? Vamos a abrir este archivo Excel también para que lo podáis ver. Lista de variables, la abrimos y aquí tenemos una lista con distintos saludos. Luego veremos para qué sirve esto, que es extremadamente potente, que es para enviar saludos aleatorios y no siempre el mismo saludo en todos nuestros mensajes. Esto sirve para dos estrategias. Una, para personalizar los saludos que queremos hacer en nuestros mensajes y otra para hacer una estrategia que llamamos saludos más respuesta única, en la que simplemente enviamos un saludo y esperamos a que los contactos nos respondan para que haya interacción entre el mensaje que enviamos y nuestra respuesta y le autocontestamos pues con las respuestas automáticas. ¿De acuerdo? Veremos luego en otro módulo justamente cómo funciona este apartado y cómo lo podéis configurar. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de variables con una única columna que se llama saludos y esta serie de saludos. Pero vamos a abrir otro documento que tenemos aquí, variables, mensaje, HiWabot, en el que tenemos distintas columnas también, ¿vale? Podemos poner tantas columnas como queramos en variables también. Y aquí tenemos saludo, tenemos 5 saludos, perdón. Tenemos 5 textos distintos para el párrafo 1, tenemos otros 5 textos distintos para el párrafo 2 y para el párrafo 3. ¿Vale? Es muy importante siempre que cargamos listas de variables, al igual que pasa con las listas de contactos, todos tienen que tener el mismo número de filas, no podemos tener ninguna celda vacía, es decir, no puedo tener en la columna A, por ejemplo, 15 saludos y luego en la columna B, donde tengo el párrafo 1, tener solo 5 textos para ese párrafo. Es decir, si yo voy a trabajar con 5 posibilidades, tienen que ser las 5 en todas las columnas igual. Y todas las celdas de estas 5 filas tienen que estar cubiertas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un saludo, aquí tenemos un mensaje con 3 párrafos totalmente distintos y con variables de cada uno de los párrafos. Luego lo veremos en otro módulo también específico de cómo hacer ese tipo de envíos, cómo poder configurarlo en el mensaje para que cargando este archivo de variables consigamos un total de, pues muy sencillo, si tenemos 4 columnas por 5 variables en cada una de ellas, son 5 por 5 por 5 por 5, 625 mensajes distintos que el sistema va a poder armar. 625 mensajes distintos que multiplicado por 10 o 15, que se pueden enviar sin ningún problema a los destinatarios, tenemos más de 9.375 mensajes que podemos enviar sin riesgo de bloqueo, porque no estamos infringiendo una de las normas básicas de WhatsApp para detectar spam, y es que estemos enviando siempre el mismo mensaje. ¿De acuerdo? Esto es algo extremadamente importante y potente, el apartado de variables dentro de nuestro software de Watson. Bien, aquí tenemos cargadas las variables, entonces si continuamos vamos al otro apartado, que es cargar la lista de emoticonos.
Aquí pulsamos también en cargar emoticonos y nos vamos a la lista de emoticonos que tenemos aquí elaborada. Estos archivos Excel que tenemos aquí en este módulo, en este ejemplo, los tenéis dentro de vuestra página de Watson Academy para poder descargaros y que os sirvan de plantilla, ¿de acuerdo? En la lista de emoticonos pasa exactamente lo mismo que en el resto de archivos Excel. Tenemos una serie de columnas y en estas columnas tenemos una serie de filas. Tenemos que tener siempre el mismo número de filas y ninguna celda vacía. Esto es extremadamente importante. Vamos a abrir el archivo de emoticonos que tenemos en el Excel y aquí veis, aquí lo está. Bien, ¿cómo armar este archivo? Pues es muy sencillo. Desde WhatsApp Web, por ejemplo, o desde Watson también, si accedemos a nuestra cuenta de WhatsApp y la abrimos, desde aquí cogemos uno de nuestros usuarios, por ejemplo, y lanzamos los emoticonos, ¿vale? Aquí ponemos varios emoticonos, los que queramos coger, y simplemente los seleccionamos, lo copiamos, con control C, por ejemplo, nos venimos a nuestro archivo Excel, lo ponemos en una celda y lo pegamos, y ahí lo tenemos, ¿vale? Podéis armar vuestras listas de emoticonos como queráis. Tenéis este ejemplo de base en vuestra página de Watson Academy. De todas maneras podéis armar, como os digo, el Excel a vuestro antojo. ¿Vale? Es importante lo de siempre. Si tenemos varias columnas, que tengamos el mismo número de filas y ninguna fila vacía. ¿De acuerdo? Bien, cerramos esto y volvemos a nuestro apartado, donde estábamos configurando nuestra lista de clientes, variables y emoticonos. Bien, una vez que ya tenemos esto definido, vamos a entrar en profundidad en el resto de apartados que tenemos en esta pantalla para poder configurar. Fijaros, como os decía antes, en el número de teléfono que nosotros tenemos aquí cargado, no tenemos el código de país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Una, modificar todo nuestro archivo Excel, ¿de acuerdo? Y ponerle en cada una de las celdas el código de país, en este caso, a ser España, sería el 34, o lo tenemos muy sencillo. Nos venimos aquí al apartado código de país, ponemos 34 y el sistema, de manera automática, cuando vaya a lanzar el número, va a coger este 34 y lo pondrá delante del número, con lo cual ya nos arma el número con el código internacional. Si no sabéis cuál es el formato de vuestro código internacional para vuestro país, lo tenéis muy fácil. Al vincular vuestra cuenta de WhatsApp, fijaros aquí arriba, ya veis el formato del número. Esto es nuestro número y el código de país es 34. Esto es muy importante. En muchos países os varía cómo es la nomenclatura internacional para WhatsApp de llamadas internacionales, con lo cual es muy importante que os fijéis en el formato del número siempre, ¿de acuerdo? Y el número y los números que tenemos que utilizar para enviar tiene que tener ese mismo formato. Bien, el siguiente apartado también es muy importante, que es la fila donde comenzar. Por defecto está en 0. Si queremos empezar desde el principio, le tenemos que decir que queremos empezar. Si queremos iniciar el envío desde el principio, le tenemos que indicar que queremos. Si queremos empezar desde el principio, le tenemos que indicar que queremos empezar desde la primera fila, con lo cual le decimos que queremos empezar en la fila 0. El sistema, cuando arranque, le va a sumar 1 al valor que aquí tenga, con lo cual empezará y cogerá el primer valor, que es el de la fila 1. Esto es muy importante por si queréis arrancar vuestro envío pues a partir de la fila 4. Yo quiero lanzar el envío en la 4. Bien, pues lo que tengo que hacer aquí es poner, en este caso, 3, antes de darle a comenzar. Pongo ahí el 3. Una vez que tengo ahí el 3, lo que va a hacer el sistema cuando pulse iniciar será, le suma 1, me va a coger la 4 y así sucesivamente, ¿vale? Para que os sirva de referencia, tenéis que poner 1 menos de lo que lógicamente pondríais y ya está. En este caso, para que empiece desde el principio, ponemos 0. Tiempo de retardo. Esto es muy importante. Estos son los tiempos en segundos que el sistema va a esperar pues, para cargar en el primer apartado los archivos multimedia que queramos enviar. Es muy distinto enviar una imagen que enviar un vídeo, que enviar un PDF. Los tiempos de carga de WhatsApp de esos archivos dependen mucho del peso que estos archivos tengan. Por lo tanto, si queremos enviar un vídeo tendremos que poner más segundos, si queremos enviar una imagen nos sirven menos. Por defecto nosotros recomendamos poner 3 segundos para imágenes normales, para unas imágenes que tengan un peso que no supere los 100 kilobytes y con una resolución de 600 por 600 puntos por pulgada. ¿De acuerdo? Con 3 segundos es más que suficiente. También depende mucho de la conexión que tengáis en vuestro PC y en vuestro teléfono, donde tenéis la cuenta de WhatsApp, ya que se tienen que estar intercomunicando cada vez que están haciendo el envío.
Si veis que alguna vez se envían imágenes y no se carga la imagen, solo envía texto, posiblemente sea, primero, porque tengáis una imagen con mucho peso, o que el tiempo de retardo de carga de la imagen sea poco tiempo, con lo cual se puede subir este valor. ¿De acuerdo? Por defecto recomendamos 3 segundos para imágenes. En el caso de los vídeos la cosa cambia. Tenéis que aumentar estos segundos. Y en función del tamaño del vídeo, lo que tarde en cargarse el vídeo en cada comunicación, tenéis que ir ampliando este tiempo. En el caso de vídeos recomendamos poner entre 10 y 12 segundos aproximadamente. ¿De acuerdo? Aquí para imágenes vamos a ponerlo con 3. Y este otro apartado que tenemos aquí es para cuando queréis enviar links en vuestros mensajes. Si queréis enviar links y queréis que aparezca la miniatura de ese link, por ejemplo, si queréis enviar un vídeo de YouTube o un link de una página web, podéis poner aquí 1 segundo o 2 segundos para darle tiempo a WhatsApp a que analice ese link que acabamos de poner y genere la miniatura, ¿vale? De esta manera podéis enviar un vídeo directamente desde YouTube y que aparezca ya la miniatura del vídeo en el mensaje cuando se envía. Bien, tenemos aquí otra opción que es en el reporte, si queremos activar que solo nos aparezcan los números válidos, ¿de acuerdo? O si queréis que aparezcan todos los números, ya como queráis en el report. Si queréis que solo aparezcan los números a los cuales se han enviado, lo activáis. Y si no, aparecerá el report completo con todos los números. Límite de envío. ¿Qué significa esto límite de envío? Que cuando llegue a 10 envíos el sistema se parará. ¿Qué tenéis que hacer? Si tenemos una lista pequeña no hacemos nada. Si no queremos tener ningún límite de envío, es muy sencillo. Ponéis un valor superior al número de filas que tengáis cargadas. Por ejemplo, vamos a poner 1000. ¿Cada cuánto cambiar de WhatsApp? Esto se usa para cuando queremos tener más de una línea de WhatsApp en el sistema y que el sistema aleatoriamente vaya alternando entre cada una de las líneas de WhatsApp. Lo más aconsejable en este caso es poner que cada 10 envíos, por ejemplo, nos mande 10 mensajes por la línea primera. Cuando llegara al 10º envío, salte a la segunda línea y nos vuelva a enviar otros 10 mensajes y así sucesivamente. Cada 10 envíos que cambie de cuenta de WhatsApp para que no se bloqueen de manera muy rápida, ¿no? Si no queremos utilizar WhatsApp envío, ponemos un valor alto, en este caso, para que no tengamos ningún tipo de problema. ¿Qué más opciones tenemos aquí? Pues otras opciones interesantes como por ejemplo hora de envío. Si queremos programar una hora específica para que se inicie el envío, porque no vamos a estar delante del PC y queremos lanzar pues una campaña a una hora determinada, o queremos que mañana a primerísima hora se lance la campaña y nosotros no vamos a llegar o vamos a llegar tarde, pues nada, ponemos aquí una hora, por ejemplo. Ponemos aquí las 8, por ejemplo, y aquí escogemos los minutos, 8 y 10, 8 y 20, 8 y 30, y lo dejamos, por ejemplo, así. Entonces, nosotros dejamos e iniciamos la campaña, iniciamos el envío de la campaña, pero no se iniciará hasta que sea esa hora en el sistema, en vuestro PC. Cuando el PC tenga esa hora, el sistema lanzará el envío. Recordad que para los envíos el ordenador tiene que estar totalmente encendido y el software tiene que estar ejecutándose, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos la opción de simular escritura. Esta es otra opción muy interesante porque simulamos que estamos escribiendo directamente el mensaje. No es un copia-pega, ¿de acuerdo? No es como si copiáramos y pegáramos directamente el texto entero, sino que simulamos que estamos haciendo la escritura. Y cuando habilitamos simular escritura podemos escoger cómo queremos que se haga. Podemos hacer que sea una escritura rápido, lenta o súper lenta, ¿de acuerdo? Lo normal es poner lento y que haya pues simule una escritura bastante normal, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta otra opción que es la de habilitar para que solo envíe de la lista que tengamos aquí cargada a los que sean contactos, a los que tengamos guardados como contactos en nuestro teléfono, en el teléfono que estamos usando, ¿de acuerdo? Ya veremos que esto es muy interesante para enviar, por ejemplo, mensajes a listas de difusión o enviar mensajes masivos a grupos, ¿de acuerdo? Esto es extremadamente interesante para eso. Si nosotros aquí en vez de poner números de teléfono ponemos nombres de las listas de difusión que tenemos guardadas en nuestro teléfono, y si tenemos miles de contactos con listas de difusión, y estamos hablando, pues no sé, de 50, de 100, de 200 listas de difusión que tengamos, hacerlo de manera manual es muy tedioso y demoramos muchísimo tiempo en hacer ese envío a esas listas de difusión. Sin embargo, si en el momento de cargar nuestra lista de contactos, en vez de poner el número de teléfono, ponemos el nombre exacto de la lista de difusión como la tenemos guardada, y habilitando la opción solo contactos, lo que hará el sistema será, en vez de coger el número o ese nombre y enviarlo, accederá a la agenda del teléfono que tenemos vinculados, buscará
esa lista de difusión, la cargará y le hará el envío. Por lo tanto, enviar mensajes a 25.000 contactos es extremadamente sencillo. Si los tenemos, esos 25.000 contactos, en 97 listas de difusión, cargamos las 97 listas de difusión en nuestra lista de contactos, programamos el envío y lo enviamos. Y ya está. Ya tendríamos el envío a 25.000 personas de manera extremadamente rápida y sin ningún tipo de problema. También pasa otra cuestión. Si nosotros queremos enviar a esas 97 listas de difusión el mismo mensaje, ojo, WhatsApp te puede bloquear, incluso aunque lo hagas de manera manual desde tu teléfono. Con lo cual, tendrás que parametrizar WhatsApp con retardos, con simulación de escritura, con variables para que vuestros mensajes sean distintos de unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas estas opciones que te permite WhatsApp, tú vas a poder enviar a 25.000 personas sin un tipo de riesgo de bloqueo y de manera extremadamente rápida y sencilla. Ahí es donde radica realmente la potencia de WhatsApp, ¿no? Bien, luego a mayores tenemos muchas más opciones todavía y tenemos esta otra opción que es extremadamente interesante, que es retardación aleatoria. ¿Para qué sirve esto? Pues es algo extremadamente interesante, porque si siempre ponemos un retardo entre envío y envío de 2 segundos, al final es algo sistemático, con lo cual los sistemas de detección de anti-spam de WhatsApp también nos van a poder detectar que estamos como automatizando, porque siempre sí tenemos un retardo, pero siempre es el mismo, ¿no? ¿Cómo se evita esto? Se evita de varias maneras. Primero, si cuando cargamos nuestra lista de variables de un mensaje y en cada párrafo ponemos longitudes distintas y si tenemos simulación de escritura, lógicamente el tiempo va a ser distinto entre envío y envío. Pero si no estamos usando variables, estamos usando un único texto, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es activar aquí retardación aleatoria y poner, por ejemplo, 5 segundos. ¿Qué hará esto? Pues hará que en el primer envío haga una pausa entre envío y envío de 2 segundos, en el siguiente haga, por ejemplo, entre 2 y 7, pues 7 segundos, perdón, entre 2 más 5, 7 segundos, en el siguiente 2 más 3, es decir, va a coger el abanico de 1 a 5 segundos y se lo va a añadir a los 2 que ya tenemos aquí predefinidos. Con lo cual va a haber envíos que tarden 7 segundos, va a haber envíos que tarden 2 segundos, va a haber envíos que tarden 6, que tarden 4, que tarden 3, etcétera, etcétera. De esta manera, los sistemas de detección de anti-spam van a notar que no está siendo algo sistemático o automático, que no estás utilizando ningún procedimiento automático, sino que simulas mucho más la acción real, ¿de acuerdo? También tenemos otra opción si queremos que nos notifique cuando se finalice el envío. Tenemos un envío a 5.000 contactos, que no sabemos lo que nos tardará, pues podemos poner aquí nuestro número de teléfono con código internacional, ¿de acuerdo? En el caso de España 34, en el caso de otros países, pues el código que corresponda, y podéis enviar un texto, pues finalización campaña X. Para que os mande un mensaje, una vez que termine de hacerse el envío, os enviará un mensaje a este teléfono indicando que el mensaje ha finalizado. Bien, y por último tenemos aquí una opción de compartir que puede ser interesante para algunos aspectos que explicaremos en un módulo aparte. Bien, resumiendo, este módulo es extremadamente importante porque es el corazón de la configuración de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado las listas de clientes. Importante acordaros que la hoja del Excel tiene que llamarse hoja 1. Es muy importante. A mayores, tenemos que tener nuestra lista sin ningún tipo de celda vacía ni líneas adicionales, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con las variables y con los emoticonos. Es muy interesante utilizar variables, una para parametrizar como mínimo saludos aleatorios, pero sobre todo para trabajar el tema de los mensajes con distintos párrafos. Esto sí es muy, muy interesante porque no estamos enviando un mismo mensaje a todo el mundo, sino que si queremos hacer un envío masivo a miles de números, podemos tener una variedad de mensajes muy grande, porque aleatoriamente el sistema irá cogiendo pues el saludo de la columna 4 con el párrafo 1 de la columna 1 de la fila 1 con el párrafo 2 de la fila 5, etcétera, 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 y nos va a estar armando distintos mensajes distintos. Y a mayores, si en cada uno de estos párrafos tenemos longitudes distintas, es importante que las palabras que se repiten mucho no estén ubicadas en el mismo lugar. Fijaros como aquí tenemos Highwabot está aquí al principio, aquí está al final, aquí está un poquito más adelantado, aquí está más en el medio, aquí vuelve a estar al final pero con una frase totalmente distinta. Cada una de las frases vienen diciendo lo mismo pero escrita de distinta manera, ¿de acuerdo? Esto sí que es muy, muy importante.
¿vale? Para poder armar bien nuestros mensajes. Y nada, en el apartado de mensajes profundizaremos mucho más en este apartado. Pues esta es la explicación de todo el apartado de configuración que tenemos aquí, que como veis es bastante extenso, y yo os pido que por favor repitáis este módulo, volváis a verlo con detenimiento y hagáis paso a paso lo que aquí se os acaba de explicar. Generéis vuestra lista de contactos con el formato que tiene que tener. Recordar en la primera fila el número de filas, en la segunda columna tenemos que tener los números de teléfono, sin espacios, sin guiones, sin nada, con código de país o sin código de país. Si lo tenemos ya con código de país, aquí en este apartado lo tenemos que tener eliminado, porque si no, no lo estaría duplicando. Si queréis utilizar el nombre, perfecto, porque de esta manera vais a poder personalizar los mensajes con el nombre de la persona a la que os estáis contactando. Si no queréis trabajar con nombre, pues nada, simplemente subís el número de fila y el número de teléfono, y los números de teléfono, y ya está, sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Y por último, con respecto a este apartado y a todos los apartados del software, cada vez que hagamos un cambio en la aplicación es muy importante que pulsemos el botón guardar y continuar. De lo contrario, las variables del sistema no estarán modificadas con los cambios que hemos realizado. Con lo cual, siempre que hagamos cualquier cambio, ¿de acuerdo? Pulsamos el botón guardar y continuar. Nada más, este es el apartado de configuración, echarle un vistazo con detenimiento y, como sabéis, ante cualquier duda que tengáis en la configuración de vuestro software, os podéis poner en contacto con el departamento de soporte. Nada más, muchas gracias.